Nos duele Guatemala. Una reflexión desde las Santas Misiones Populares para el Decanato de Jutiapa en la Diócesis de Jalapa. El pasado 3 de junio, los obispos de Guatemala se pronunciaron sobre la situación actual que vive el país mediante un comunicado que llevaba como título Nos duele Guatemala, para solidarizarse con el clamor popular que viene expresándose en las calles y plazas de nuestra patria, reclamando el derecho de querer vivir en una Guatemala diferente, donde la llaga putrefacta de la corrupción no siga provocando tanto dolor y muerte. Basta ya. Queremos una Guatemala distinta. Es el grito de la mayoría de guatemaltecos que nosotros desde las Santas Misiones Populares lanzamos para todo el Decanato de Jutiapa. La situación actual que los obispos califican de histórica está definida por dos factores. El primero se refiere al descubrimiento de la corrupción organizada en entidades estatales que ha puesto en crisis la institucionalidad del Estado. Y quizá lo más grave está en que esa corrupción organizada ha deslegitimado a las autoridades actuales, hasta el punto que el pueblo les está exigiendo la renuncia ya, y expresa su rotundo rechazo a la clase política, la cual es reprobada por la ciudadanía. El segundo factor está determinado por lo que los obispos llaman el horizonte electoral, que ya tiene tiempos y plazos constitucionales que se deben cumplir. Pero lo más grave es descubrir que en ese horizonte electoral no se perfilan opciones políticas capaces de conducir a la consolidación de la democracia participativa y del Estado de Derecho. En el comunicado de los obispos, recogemos la severa crítica que le hacen a los partidos políticos y a sus líderes, como uno de los principales responsables de la crisis que vivimos y del inmenso dolor que azota a la entera población, especialmente a los más empobrecidos. Cuando inició nuestra incipiente democracia hace 30 años, después de los aciagos años de los regímenes militares, el país contaba con algunos partidos políticos históricos que se caracterizaban por tener principios propios y por mostrar capacidad de convocatoria en segmentos importantes del electorado. Pero, con el pasar del tiempo, la acción de los líderes y sus partidos ha venido de mal en peor, pues han generado un deterioro profundo del sistema político guatemalteco, a tal grado que estamos sumidos en tremendos problemas sociales que nos afectan, desalientan y hasta nos deprime. Problemas que tienen su origen en una política sin moral que ignora la ética social. Conferencia Episcopal de Guatemala, febrero de 2015. Los partidos son maquinarias electoreras. Solo sirven de escalera para llevar al poder a sus cabecillas o a quien más dinero ha metido en ese negocio. Por eso surgen y desaparecen en ciclos breves. La vida de un partido dura mientras viva su cacique o fundador, o mientras le inyecten dinero los financistas, los narcos y los mercaderes de la política. En nuestro país, los partidos se caracterizan más por la personalidad de quien los organiza, o sea, del dueño o capataz, y menos por la propuesta política que los inspira, porque no la tienen, pues son más bien mercaderes de la política. El clientelismo es parte de su naturaleza misma. La fidelidad de sus militantes es mínima, como lo comprobamos por el transfugismo cada vez mayor de diputados y alcaldes. Los partidos carecen de una plataforma ideológica sólida y coherente con la realidad pluricultural del país y de propuestas serias, viables e integrales que garanticen la gobernabilidad y la solución de los problemas estructurales que afrontamos. Cada día se incrementa más la brecha entre la ciudadanía y los partidos que ya hace mucho dejaron de ser interlocutores válidos de la población. Día a día crece el escepticismo ante los mismos, pues hacen promesas no cumplidas, no muestran transparencia en el manejo de sus fondos y crean sospechas sobre el origen lícito de tal financiamiento. Desde las Santas Misiones Populares,
compartimos plenamente la severa crítica que los obispos hacen a los políticos y sus partidos, pues en última instancia son los responsables del creciente desencanto entre la población que cada vez cree menos en ellos, pues su comportamiento ha creado la mentalidad de considerar la participación política como quebrar una piñata, un golpe de fortuna, palos al azar, unos dulces caídos y poco más se espera de los partidos. Esta mentalidad muestra también lo fácil que es engañar y ser engañado en nuestro país. Los dueños de los partidos nos ven la cara de tontos. Por eso nos engañan, nos mienten y nos prometen imposibles con tal de que votemos por ellos. Los obispos sostienen que las elecciones no deben retrasarse, de modo que deberán realizarse el próximo 6 de septiembre. No hacerlo significaría romper el orden constitucional. Sin embargo, son conscientes que las elecciones de este año se van a realizar en el contexto de una crisis generalizada, provocada por el descubrimiento del enorme fraude fiscal ocurrido en la Superintendencia de Administración Tributaria, y en la que había conexiones claras con funcionarios de gobierno, con empleados aduanales sindicalizados y con empresarios que recurrían al soborno para facilitar la importación y exportación de productos. Dicha crisis se ha ido agudizando más ante los nuevos descubrimientos de corrupción multimillonaria. El contrato para la limpieza del lago de Amatitlán, el contrato con la droguería Pisa, que no solo ha significado corrupción y captura de personajes importantes, sino que ha producido daños irreversibles. Y hasta la muerte de una serie de enfermos renales pésima y fraudulentamente atendidos. Estos hechos de corrupción y todos los demás que se han venido descubriendo en las últimas semanas, donde han sido denunciados hasta algunos diputados, son tan solo una gota en el océano de corrupción e impunidad que nos ahoga. El cuadro de corrupción que presenta nuestro país constituye un pecado social inmenso que clama al cielo, pues ha cobrado vidas humanas valiosísimas y ha ido dejando en la miseria y en el sufrimiento a numerosos guatemaltecos y guatemaltecas. Los hechos que se van destapando gracias a la encomiable labor de la CICIG y del Ministerio Público están evidenciando la inmundicia de corrupción en que el Estado guatemalteco se ha convertido y ha constituido el colmo de la desfachatez. Es digno de admirar cómo ha venido respondiendo la ciudadanía, pues las manifestaciones numerosas que hemos visto en la Plaza de la Constitución, en los parques de la mayoría de las cabeceras departamentales, expresan la indignación y la ira de grandes mayorías de ciudadanos, que puede ser una ventana a la esperanza, pero también un riesgo de entrar en procesos caóticos y turbulentos, si no se responde con inmediatez a las demandas legítimas que se vienen planteando en las calles y plazas de nuestra patria. En estas movilizaciones, dicen los obispos, descubrimos tanto la genuina indignación popular frente a tanta corrupción y latrocinio, como agendas de grupos variados que quieren ser pescadores en el río revuelto de la corrupción actual y que avanzan propuestas de distinta importancia y con sesgos que muestran deseos no siempre realizables y garantes del bien común. Nos llama la atención que los obispos, al identificar a otro de los autores responsables de la situación dolorosa del país, se refieran al Congreso de la República, calificando a los diputados de incapaces, ineptos y perversos, pues afirman literalmente: es evidente que la incapacidad, por ineptitud y malicia, del Congreso de la República para cambiar la ley electoral y de partidos políticos, hace que los ciudadanos se enfrenten a unas elecciones en que hay mucho de lo mismo de antes y en muchos sentidos aún peor. Por eso, la actual campaña electoral, que hasta ahora hemos visto y oído, son más colorcitos, más mensajes sin sustancia y más maquillaje para mercadeo electoral. De modo que, si no hay nuevas reglas, seguiremos en las mismas,
o peor todavía. Por eso es urgente que las reformas que se están planteando a la ley electoral y de partidos políticos se apliquen ya, especialmente la que tiene que ver con el voto nulo, como una opción válida que se le debe ofrecer al ciudadano, y también aquellas que se refieren al financiamiento de las campañas y a la reelección de alcaldes y diputados. Es necesario que todos los ciudadanos nos empeñemos en fortalecer la democracia que tenemos para hacerla más expresiva de la defensa del bien común y de la promoción de la dignidad humana, que garantice el imperio de la ley para todos los sectores sin exclusión. También es necesario que las elecciones que se realizarán el próximo 6 de septiembre se lleven a cabo con nuevas reglas, las cuales deben aprobarse de urgencia, para que se apliquen ya. Además, los obispos hacen un llamado para que participe gente proba y honesta, que se mantenga tal en la gestión del Estado, en todos sus niveles e instituciones. Pues Guatemala necesita ciudadanos y funcionarios honestos, una conciencia ética y sentido de responsabilidad moral en el manejo de los asuntos públicos y privados. Los obispos llaman a participar en las elecciones, a sabiendas de que los márgenes en los que podemos elegir son insuficientes. Dada la clase política que tenemos, nos toca elegir no al mejor, sino al menos malo. Piden a los ciudadanos continuar con la presión sobre el Congreso de la República para que haga los cambios que deben hacerse en la ley electoral y de partidos políticos. La gestión de los políticos en estos 30 años de incipiente democracia nos ha dejado un país donde la mitad de los niños viven en estado de desnutrición crónica. Los jóvenes ven que se les niega un futuro digno. Más de la mitad de la población vive en pobreza. El flujo migratorio no se detiene. 7 de cada 10 trabajadores se desempeñan en el sector informal. La violencia se expresa en todos los sectores del país, y el crimen organizado es muy probablemente el mayor empleador del país. Ante esa dolorosa realidad, gritamos con indignación: ¡basta ya! Rompamos el ciclo de corrupción, impunidad y conflictividad para proponernos ser una Guatemala distinta, que no tema a la verdad, pero que tampoco busque imponer como absolutas verdades parciales, que promueva la justicia y el derecho, que rompa con los ciclos de exclusión y que tampoco postule nuevas exclusiones que corrijan las anteriores, pero que perpetúa en la conflictividad. En las elecciones de este año, tenemos que abrir bien los ojos, razonar con claridad para hacer una elección responsable y consciente. Tenemos que exigir a los candidatos veracidad, transparencia y honestidad. Luchemos por la Guatemala distinta que queremos y comprometámonos a fondo para que la verdad del Evangelio, la que libera integralmente, sea nuestra mayor contribución al cambio social y ético que como país necesitamos. El pronunciamiento de los obispos nos resulta muy oportuno para ayudarnos a discernir y saber asumir una postura consciente, responsable e inteligente frente al actual momento político y social que vive nuestro país, ya que los discípulos misioneros no podemos vivir al margen de la sociedad. En una lectura atenta de dicho comunicado, se descubren las 3 características que mejor definen a la clase política guatemalteca: caciquismo, clientelismo y transfugismo, especialmente entre quienes aspiran a ser alcaldes y diputados. En efecto, casi cada departamento tiene su diputado cacique, con su cohorte de alcaldes caciques. Siquiera fueran de aquellos caciques que estaban dispuestos a dar la vida por su tribu. Pero estos son los que están acabando con la vida de nuestros pueblos, por los altos niveles de corrupción y latrocinio de los recursos del Estado. El modo de hacer política, hasta los candidatos a la presidencia, es clientelista. Pues hoy los vemos comprando votos con cancioncitas de mal gusto y platos de comida desabrida, dando gorritas y playeras de charamileros o bolsas de víveres que duran un día. Y sobre todo, con engaños,
propaganda falsa y populismos que prometen imposibles. Conferencia Episcopal de Guatemala.